Una joven observa el mar desde la soledad de su ventana. Su nombre es Renata Bellamy, la hija oculta de un magnate poderoso, marcada por una cojera y condenada al silencio de una casa donde el orgullo vale más que el amor. Pero una mirada, solo una, bastará para romper las reglas de ese mundo de apariencias. Un jardinero humilde, una mujer invisible y un amor que nacerá donde nadie se atrevería a buscarlo. Newport, Rhode Island, año de 1896. La bruma del mar ascendía lentamente por los acantilados, cubriendo con un velo de melancolía las piedras grises y los jardines silenciosos de la mansión Bellamy. En la galería del segundo piso, una figura solitaria permanecía sentada, envuelta en un chal de lana fina color marfil, bordado a mano con diminutas margaritas. Renata Bellamy observaba el horizonte con los ojos entrecerrados, como si buscara en la línea del mar algo que la vida aún no le había ofrecido. Tenía 26 años y un rostro que el tiempo parecía haber acariciado con ternura, facciones delicadas, piel de porcelana, ojos de un verde suave que contrastaban con la tristeza que los habitaba. Sus labios, siempre cerrados con una expresión comedida, no habían conocido aún el temblor del amor ni el calor de una risa espontánea. Desde el accidente que marcó su niñez y le dejó una cojera persistente, Renata se había convertido en la sombra más elegante de la casa, en la hija que no debía ser mostrada, en la joven que nunca fue presentada en sociedad. Dentro de la mansión, el sonido de los pasos de los sirvientes era siempre medido, como si temieran romper el silencio impuesto por el orgullo de Lionel Bellamy, dueño de los astilleros más poderosos de toda la costa este. Hombre de voz severa, mirada de hielo y convicciones de hierro, el señor Bellamy amaba su apellido más que a cualquier ser humano. Y en sus ojos, la imperfección física de su hija era una mancha que debía mantenerse lejos del mundo. Renata lo sabía. Por eso, cada mañana se levantaba sin esperar visitas, sin escribir cartas ni recibir flores. Su mundo se limitaba a los libros encuadernados en cuero, a la música que a veces sonaba en un piano antiguo del salón vacío y a la inmensidad del mar. Pero aquel día, algo interrumpió la armonía muda de su encierro. Al pie de los jardines, un hombre nuevo trabajaba entre los rosales. Su camisa blanca estaba arremangada hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y bronceados. Se movía con precisión, cortando ramas secas y acariciando con respeto los tallos nuevos, como si cada planta tuviera alma. Hola, soy el zorro con gabardina. Si te está gustando este video, suscríbete y dale un buen like. Renata no lo había visto antes. Su padre no acostumbraba contratar personal sin avisar, pero aquel joven, claramente campesino, parecía estar allí por decisión de alguien que no era ella. Aún así, no pudo apartar la vista. La forma en que él se detenía al oler una flor o al limpiar con cuidado una hoja herida le parecía extrañamente conmovedora. No había torpeza en sus movimientos, sino algo más. Una especie de paz silvestre que contrastaba con la rigidez asfixiante de su hogar. En un instante que pareció eterno, él alzó la vista. La miró directamente, no con lástima, ni con sorpresa, ni con ese disimulo educado al que ella se había resignado durante años. La miró como quien encuentra algo que no esperaba, pero que le resulta imposible ignorar. Renata sintió que el tiempo se detenía. Sus dedos temblaron levemente sobre el marco de madera y por primera vez en mucho tiempo apartó la mirada, no por vergüenza, sino por miedo a lo desconocido. El joven bajó la vista y continuó su labor, como si nada hubiese pasado. Pero algo sí había pasado, y aunque ni una sola palabra fue dicha, una semilla invisible acababa de ser plantada bajo el rosal más silencioso del jardín. Esa noche,
Mientras las campanas de la iglesia lejana marcaban la hora del crepúsculo, Renata volvió a asomarse a la galería. El jardín estaba vacío, pero las flores cortadas descansaban en un cesto junto al camino. Entre ellas, una rosa blanca, intacta, sobresalía. No había nota, no había firma, solo una flor, y el eco invisible de una mirada que por primera vez en años no la hizo sentir rota. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes costeras, cubriendo con un resplandor suave los jardines de la mansión Bellamy. Era uno de esos días en que el clima de Newport ofrecía una tregua a la bruma persistente, y la luz dorada acariciaba los setos, los senderos de piedra y las rosas aún mojadas por el rocío. Las gaviotas sobrevolaban el acantilado, y el mar, en calma inusual, parecía guardar silencio para no perturbar el momento. Renata se detuvo en el umbral del invernadero clausurado, con una mano firmemente apoyada en su bastón de marfil. Vestía un traje de paseo en tono lavanda pálido, con mangas largas abullonadas, cuello alto cerrado con encaje y una falda amplia que ocultaba, con discreta elegancia, la forma irregular de su andar. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño bajo, asegurado con peinetas de nácar. Había pasado semanas sin pisar el jardín, no por falta de deseo, sino porque el miedo a la mirada ajena, a esa mezcla de compasión y juicio que tantos le ofrecían sin pedirlo, pesaba más que el anhelo de sentir el aire fresco sobre el rostro. Pero aquel día, al mirar desde la galería y ver el sendero despejado, algo en su pecho le dijo que debía bajar. No buscaba a nadie. Solo necesitaba caminar entre las flores, tocar los troncos de los cerezos, escuchar el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos de suela fina. Cada paso era un pequeño desafío, una declaración silenciosa de que seguía viva, de que aún era capaz de moverse sin ayuda. Cruzó lentamente el camino de piedras que llevaba al extremo del jardín, justo donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia el mar. Allí, entre las hortensias y las glicinas, vio al hombre. Samuel Reed se encontraba de pie cargando un saco de tierra sobre el hombro. Su camisa de lino estaba ligeramente abierta en el cuello, revelando la piel tostada por el sol. Tenía los pantalones sujetos por tirantes y el cabello alborotado por la brisa. El joven, ajeno a su presencia, descargó el saco con facilidad y comenzó a remover la tierra con una pala, firme pero sin brusquedad. Renata se detuvo a unos metros, observándolo en silencio. No era común que los trabajadores fueran tan jóvenes, ni que tuvieran ese tipo de energía serena, esa presencia que no necesitaba imponerse para ser notada. Él sintió su mirada. Se giró lentamente y la vio. Y allí, en medio del jardín, sin música ni palabras, ocurrió el primer encuentro real. Los ojos de Samuel se posaron en los de ella sin cambiar de expresión, sin asomo de sorpresa o incomodidad. No bajó la vista a su bastón, no mostró compasión, tampoco sonrió con falsa dulzura. Simplemente la miró, como se mira a alguien que merece ser visto. Renata sintió un calor extraño subirle por el cuello. No era vergüenza, sino una conmoción profunda que nacía de la claridad de esa mirada. Una mirada que no pedía permiso, pero tampoco invadía. «Buenos días, señorita», dijo él con voz grave y pausada. Renata parpadeó. Nadie fuera del personal más cercano le dirigía la palabra sin una orden directa. «Buenos días», respondió ella, con un hilo de voz, casi sorprendida de escucharse. Hubo un breve silencio. El mar rompía en la distancia y las ramas de los robles se mecían con el viento. «¿Desea sentarse?», preguntó él, señalando con la cabeza un banco de hierro forjado cubierto de musgo. Ella dudó, miró el banco, miró su bastón y finalmente asintió. Caminó con lentitud, midiendo cada paso, consciente de cada sonido que hacía su calzado sobre la grava. Samuel, con naturalidad, se acercó para apartar unas ramas secas del asiento
sin mirarla directamente. Luego se retiró un paso, dejando que ella ocupara el lugar. Renata se sentó y por primera vez en mucho tiempo no sintió que todos sus gestos eran una exposición. «Está rehabilitando el jardín», dijo ella. «Sí, señora. El capataz quiere recuperar los senderos antes del invierno. ¿Y los rosales? He comenzado por ellos. Estaban descuidados pero no muertos. Solo necesitaban que alguien los viera». Renata sintió un temblor leve en el pecho. No supo si era por la brisa o por el peso de aquella última frase. Samuel no dijo más. Tomó la pala con discreción y siguió trabajando, no muy lejos de ella, como si su presencia fuera parte natural del paisaje. Renata permaneció allí varios minutos. Observó cómo él se inclinaba para alinear los bordes del sendero, cómo limpiaba las piedras con un trapo húmedo, cómo dejaba las cosas mejor de cómo las encontraba. Había en su manera de moverse una dignidad que no se aprendía. Era una forma de estar en el mundo que no necesitaba palabras para imponerse. Cuando decidió regresar a la casa, se incorporó con esfuerzo. Samuel, sin decir nada, se acercó y le ofreció el brazo. Ella lo miró un segundo, con duda, pero aceptó. Apoyó sus dedos en su antebrazo con una suavidad que la estremeció. Era la primera vez en años que caminaba junto a alguien sin sentir lástima flotando en el aire. Al llegar a los escalones de mármol que conducían a la puerta lateral, Renata se detuvo. «Gracias, señor Reed. Solo hice lo justo, señorita Bellamy». Ella lo miró, buscando alguna sombra de ironía o doble sentido. No encontró nada. Subió lentamente los escalones y entró en la casa. El aire del interior, perfumado con lavanda seca y madera pulida, le pareció más opresivo que nunca. Horas después, al caer la tarde, su padre la mandó llamar al despacho. Lionel Bellamy, de pie junto al ventanal, sostenía un vaso de brandy entre los dedos. «He sido informado de que saliste sola al jardín esta mañana», dijo sin volverse. «Caminé dentro de los límites de la propiedad», respondió ella con calma. «Eso no es lo que cuestiono. Sabes bien que no deseo que te expongas innecesariamente. Ya bastante daño han hecho las habladurías». «¿Y qué daño hay en mirar el mar?», preguntó ella, firme. Lionel se giró, sus ojos grises más fríos que el cristal. «No es el mar lo que me preocupa, Renata. Es que te vean. No entiendes la fragilidad de nuestra posición. La piedad es un veneno que debilita el respeto». Ella apretó los labios. No respondió. Sabía que no habría diálogo posible. Se retiró en silencio, conteniendo el temblor en las manos. Esa noche, al cenar en soledad, no probó bocado. En las caballerizas, mientras cepillaba en silencio a uno de los caballos, Samuel fue llamado por el capataz. «Te daré un consejo, muchacho. No vuelvas a mirar a la señorita Bellamy como lo hiciste hoy. No fue apropiado». Samuel lo miró de frente, sin bajar la cabeza. Solo respondía a su saludo. «Eso no cambia nada. Tú eres reemplazable». Samuel no respondió. Terminó su labor con calma y salió al patio de servicio. Levantó la vista hacia el ala norte de la mansión. Una luz seguía encendida. Allí, detrás de una cortina blanca, Renata observaba la noche. Su mano reposaba sobre el alféizar de la ventana. No había palabras, no había promesas. Pero algo dentro de ella, algo nuevo, frágil y aún sin nombre, acababa de despertar. La niebla de la mañana se disolvía lentamente sobre los terrenos de la mansión Bellamy, dejando al descubierto senderos húmedos, bancos cubiertos de musgo y arbustos adormecidos por el salitre. Más allá del laberinto de glicinas y camelias, donde el jardín se convertía en terreno olvidado, se alzaba la estructura oxidada de un antiguo invernadero. Era una de esas construcciones de hierro forjado y vidrio esmerilado que en otros tiempos había resguardado orquídeas exóticas y helechos tropicales traídos desde puertos lejanos. Ahora, cubierto por las sombras del abandono, el invernadero parecía una reliquia triste de algo que alguna vez fue hermoso. Samuel Reed,
Con las mangas remangadas hasta los codos y la frente perlada de sudor, trabajaba en silencio, removiendo escombros, enderezando marcos, reemplazando los cristales rotos con piezas traídas del cobertizo. No era un encargo oficial. El capataz no se lo había ordenado. Pero Samuel había notado que cada tarde, desde una de las ventanas del ala norte, alguien observaba hacia aquel rincón olvidado del jardín. Y él, sin saber por qué, deseaba que esa persona viera algo más que ruinas. Las herramientas descansaban en una caja de madera junto a un banco cubierto por hiedra. Una rosa trepadora había crecido libremente sobre la entrada del invernadero, envolviendo la estructura con flores pequeñas, de un tono rosa pálido que parecía susurrar secretos. Samuel acarició uno de los tallos, cuidando no lastimarse con las espinas. El sonido de pasos lentos sobre la grava lo sacó de sus pensamientos. Renata Bellamy avanzaba con cautela por el sendero oculto, su bastón hundiéndose suavemente en la tierra mojada. Llevaba un vestido de muselina color crema con bordados discretos en el cuello y los puños. Su capa corta, de lana azul marino, apenas cubría sus hombros, y su moño bajo dejaba escapar unos mechones que el viento jugueteaba a enredar. Se detuvo al borde del claro, sin hablar. Samuel la vio y dejó la herramienta a un lado. No sonrió, tampoco hizo ademán de acercarse, solo esperó. «Nadie viene aquí», dijo ella al fin con voz baja. «Por eso me gusta», respondió él con serenidad. Renata avanzó unos pasos más, observando con atención los detalles del lugar. Había hojas secas amontonadas en las esquinas, telarañas en lo alto y fragmentos de vidrio aún colgando de los marcos rotos. Sin embargo, en medio del deterioro, algo latía. La vida volvía poco a poco, traída por las manos de aquel hombre que no hablaba mucho, pero que parecía entender el lenguaje del silencio. «Recuerdo este invernadero cuando era niña», murmuró ella. «Mi madre solía traerme aquí a ver las bugambilias. Después de su muerte, nadie más se interesó por él». Samuel bajó la mirada, como si comprendiera más de lo que se decía. «Los lugares no mueren si alguien los recuerda», contestó. Renata se acercó a una de las columnas cubiertas de hiedra y deslizó los dedos sobre el hierro frío. «¿Por qué lo está restaurando?», preguntó sin mirarlo. «Porque es un sitio hermoso», dijo él, como si fuera la única respuesta posible. Ella giró el rostro y lo observó con atención. La sinceridad de sus palabras le llegaba sin adornos, como una brisa directa del mar. No era cortesía, ni galantería, ni estrategia. Era verdad. «¿De dónde viene, señor Reed?» «De una aldea en la costa de Maine. Hay bosques de abetos, faros en ruinas y mujeres que tejen redes mientras cantan con los ojos cerrados». «¿Y por qué vino hasta aquí?» «Buscaba trabajo y paz». Renata sonrió con tristeza. «La paz no abunda en estas tierras. Aquí todo es apariencia y protocolo. Hasta la tristeza debe ser elegante». Samuel alzó la vista y la miró con profundidad. A veces, lo más real se esconde detrás de las cortinas más pesadas. Ella sintió un estremecimiento en la espalda. Su bastón tembló levemente entre los dedos y buscó estabilidad apoyándose en la columna. Samuel, atento, dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de ofrecerle ayuda. «Estoy bien», dijo ella suavemente. «Lo sé». Se hizo un silencio lleno de palabras no dichas. Renata desvió la vista hacia el interior del invernadero, donde un banco de piedra aún resistía el paso del tiempo. «¿Podría mostrarme lo que ha hecho?». Samuel asintió. Caminó hasta la entrada y retiró unas ramas secas del camino. Luego extendió el brazo hacia ella, sin tocarla, pero ofreciendo su presencia como apoyo. Ella aceptó la invitación con una leve inclinación de cabeza. Entró al invernadero y respiró profundamente. El aire estaba cargado de humedad, tierra mojada y un perfume tenue a flores recién despertadas. «¿Le gusta la música?».
preguntó Renata, rompiendo el silencio mientras inspeccionaba los tallos nuevos que crecían en una esquina. Mi madre cantaba. Nunca aprendí a leer partituras, pero puedo seguir una melodía si me la enseñan. Yo toco el piano, aunque hace tiempo que no lo hago. ¿Por qué dejó de tocar? Renata dudó, porque cada nota me recordaba que estaba sola. Samuel no respondió de inmediato. Se agachó para acomodar una maceta rota, y su voz sonó suave cuando volvió a hablar. La soledad también canta, señorita Bellamy. A veces es la voz más clara que uno tiene. Ella bajó la mirada. Sintió que algo en su interior, enterrado desde hacía años, comenzaba a resquebrajarse. No era dolor, ni alegría, ni esperanza. Era otra cosa, algo que aún no podía nombrar, pero que comenzaba a nacer. ¿Alguna vez has salido del estado?, preguntó él, mirándola con curiosidad genuina. Nunca. Mi padre dice que Newport es suficientemente grande para una mujer como yo. Samuel frunció el ceño con sutileza. Eso no lo decide otro. Renata se volvió hacia él. Por primera vez lo miró de frente, sin miedo, sin barreras, y al hacerlo vio a un hombre con las manos curtidas, la mirada limpia y una nobleza que no se compraba con apellido ni con fortuna. Gracias por restaurar este lugar, dijo ella. Significa más de lo que imagina. Samuel asintió sin decir nada, pero su expresión bastaba. Renata salió del invernadero con paso lento. Al llegar al claro, giró ligeramente la cabeza. No le diré a nadie que ha trabajado aquí sin permiso. No es necesario que lo oculte. No estoy haciendo daño. Ella sonrió con los labios, pero no con los ojos. A veces, hacer algo hermoso también molesta. Al alejarse, la brisa jugó con los pliegues de su capa. Samuel la observó desaparecer entre los arbustos, sin saber que desde una ventana en el segundo piso, unos ojos vigilantes ya habían notado su cercanía. Más tarde ese mismo día, en el despacho de paredes revestidas de roble oscuro, Lionel Bellamy escuchaba con expresión pétrea el informe del mayordomo. ¿Está seguro?, preguntó, con la voz impregnada de hielo. La señorita fue vista conversando con el jardinero, en el invernadero abandonado. ¿Conversando? ¿A solas? Sí, señor. Lionel entrecerró los ojos. Dejó el vaso de licor sobre el escritorio sin beberlo. Ordene al capataz que lo reasigne a los establos. Inmediatamente. No quiero que vuelva a pisar el jardín principal, ni un solo paso más cerca de ella. Entendido, señor Bellamy. Cuando quedó solo, Lionel cerró los puños sobre la madera pulida. La sangre Bellamy no se mezclaba con el lodo, ni con la fragilidad, ni con la ternura. Esa noche, el viento sopló con más fuerza en los acantilados, y el invernadero, ahora vivo otra vez, guardó en sus muros el eco de una conversación que jamás debió existir según las reglas de aquel mundo, pero que precisamente por eso había sido inolvidable. El amanecer llegó cubierto por un velo gris. El viento del mar soplaba con insistencia, agitando las cortinas de encaje del dormitorio de Renata Bellamy. Sobre la mesa de caoba, junto a un tintero de porcelana blanca, reposaba una hoja doblada con el sello aún húmedo. Renata la observaba en silencio, mientras el reloj de pared marcaba el paso lento de las horas. Desde la tarde anterior no había pronunciado palabra alguna en presencia de su padre. El anuncio de que Samuel Reed sería enviado a los establos le había dejado un nudo en la garganta que ni las lágrimas podían desatar. Se había sentido humillada, silenciada, tratada como una niña sin juicio, incapaz de distinguir entre la decencia y la compasión. Pero lo que más le dolía no era la imposición, sino la certeza de que aquel hombre de mirada franca y voz pausada había sido castigado por algo que solo existía en la pureza del alma, el reconocimiento mutuo entre dos soledades. Apretó la pluma entre los dedos y comenzó a escribir con una caligrafía firme, sin detenerse a pensar en lo que dictaba el corazón. Señor Reed,
No sé si volverá a trabajar en los jardines, ni si estas palabras llegarán a sus manos. Pero no quiero que se marche creyendo que su presencia fue una falta. Nadie debería ser castigado por mirar con bondad. Si alguna vez pasa junto a los lirios, hallará entre ellos una respuesta al silencio que hoy me impone mi casa. Firmó sin añadir su nombre, dejando que la tinta se secara mientras la brisa entraba por la ventana. Luego, dobló cuidadosamente la hoja y la guardó entre las páginas de un libro. Esperó a que la casa durmiera. Los pasillos estaban oscuros, y solo el crujido del suelo acompañaba sus pasos. Salió al jardín con una capa azul oscuro sobre los hombros y una lámpara pequeña entre las manos. El aire era frío, pero no le importó. Llegó hasta el sendero de los lirios, donde el aroma intenso de las flores la envolvió como un secreto. Allí se inclinó con esfuerzo, apoyándose en su bastón, y dejó la carta entre las hojas. Durante 3 días no recibió respuesta. Pasaba las mañanas junto a la ventana fingiendo leer y las tardes bordando bajo la mirada vigilante de su doncella. Pero cada noche, antes de dormir, su pensamiento regresaba al jardín, imaginando los pasos de Samuel entre la niebla, el sonido de sus botas sobre la tierra húmeda, el roce de sus manos al buscar entre las flores. La respuesta llegó al 4.º día. Renata había salido temprano, fingiendo querer caminar antes del desayuno. El cielo estaba despejado y el sol, por fin, tibio. Cuando llegó al sendero, notó algo distinto. Una flor de lirio arrancada cuidadosamente y en su tallo un papel doblado. Sus dedos temblaron al abrirlo. «Señorita, sus palabras me hallaron, aunque no las esperaba. Le agradezco la confianza. No tengo muchas cosas que ofrecer, pero sé cuidar lo que me es dado. No me culpe por su tristeza. Los lirios florecen mejor después de la tormenta». Renata apretó el papel contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. A partir de entonces, las cartas se volvieron un hilo invisible entre 2 almas que no podían hablar en voz alta. Samuel escribía con frases simples pero cargadas de verdad. Le contaba que, de niño, había soñado con ver el mar cada amanecer y que la primera vez que lo logró, comprendió que ninguna pobreza podía arrebatarle la libertad. Le hablaba del olor a pino de los bosques de Maine, de su madre tejiendo junto al fuego y de la canción que ella solía entonar para alejar las sombras. Renata, en cambio, le contaba cosas que nunca había dicho a nadie, que odiaba los espejos grandes porque le devolvían una imagen que no reconocía, que había aprendido a caminar sin mirar hacia abajo para fingir seguridad, que le encantaba la música, pero que no podía tocar el piano sin pensar en su madre. Cada carta era una confesión envuelta en papel y perfume, una conversación suspendida en el tiempo. Las escondían siempre en el mismo lugar, entre los lirios, bajo una piedra plana que Samuel había movido con discreción. Ninguno firmaba las cartas, pero ambos sabían que las palabras tenían dueño. Una tarde, mientras Samuel trabajaba cerca del jardín principal, notó la presencia de uno de los criados del servicio doméstico, un joven delgado y silencioso llamado William. Llevaba en las manos una cesta con frutas y fingía estar ocupado, pero sus ojos se movían con inquietud. Cuando Samuel se retiró, el joven se acercó al sendero de los lirios. El viento soplaba fuerte y una de las hojas sueltas se deslizó fuera de su escondite. William la tomó antes de que el aire la llevara lejos. Leyó apenas unas líneas y palideció. Luego la dobló de nuevo, la escondió bajo su chaqueta y regresó a la casa con el pulso acelerado. No era un hombre cruel ni ambicioso, pero conocía la severidad del señor Bellamy y sabía que cualquier error podía costarle el empleo. Sin embargo, algo en aquellas palabras lo conmovió. No las entregó. Las guardó en secreto, sin saber qué hacer con ellas. Esa misma tarde, Lionel Bellamy recibió una visita inesperada.
El carruaje del señor Prescott, su socio más antiguo en los astilleros, se detuvo frente a la mansión. Era un hombre robusto, de barba canosa y sonrisa cortés, que olía a tabaco fino y a poder. Fue recibido en el despacho, donde Lionel lo aguardaba con una copa de coñac. «Mi estimado Bellamy, lamento venir sin aviso, pero hay un asunto que podría convenirnos a ambos», comenzó Prescott, acomodándose en el sillón de cuero. Lionel lo observó con interés. «Lo escucho. Se trata de mi sobrino, Nathan Prescott. El muchacho ha regresado de Europa y su madre desea verlo casado pronto. Tiene buena educación, modales distinguidos y una herencia considerable». Lionel enarcó una ceja. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pensé que podría considerar una unión entre su hija y mi sobrino. Sería una alianza ventajosa. Los nombres Bellamy y Prescott tienen peso. Y, entre nosotros, su hija necesita un propósito, una utilidad dentro de su círculo. No querrá que pase los años sola, ¿verdad?» Lionel apretó la mandíbula. No era la primera vez que oía una propuesta semejante, pero el tono condescendiente de Prescott lo irritó más de lo que quiso mostrar. «Mi hija es especial», dijo con cautela. «Lo sé», respondió el socio inclinándose hacia él. «Pero Nathan es un muchacho comprensivo. Estoy seguro de que sabría apreciar sus cualidades». Lionel guardó silencio, observando el humo que ascendía de su cigarro. En su mente, los números y los contratos se mezclaban con la imagen de Renata, siempre distante, encerrada en su mundo de música y silencio. Un matrimonio arreglado podría estabilizar su reputación, acallar los rumores y devolver a la familia Bellamy la apariencia de normalidad que tanto necesitaba. «Lo consideraré», dijo finalmente, con una sonrisa seca. Cuando Prescott se retiró, la habitación quedó en penumbra. Lionel permaneció de pie frente a la ventana, mirando hacia los jardines. La figura de su hija cruzaba el sendero, lenta y solitaria, envuelta en su capa azul. El viento agitaba su cabello y la hacía parecer un espectro perdido entre flores. Esa noche, Renata escribió una nueva carta. «Señor Reed, el cielo se vuelve más pesado cada día. Mi padre ha recibido visitas y siento que algo se avecina. No sé si podré seguir escribiendo. Si no vuelvo a dejar una carta, sepa que guardo las suyas donde nadie podrá hallarlas. No sé qué nombre darle a lo que siento, pero sé que me acompaña cuando todo lo demás calla». Dejó la carta en el mismo lugar, con el corazón latiendo fuerte. Samuel la encontraría al amanecer y al leerla, comprendería que había algo más poderoso que el miedo rondando entre los lirios, una promesa sin voz, nacida del amor que aún no se atrevía a decir su nombre. La mansión Bellamy resplandecía esa noche con un fulgor inusitado. Candelabros de cristal colgaban como cascadas de luz sobre los salones principales, y los ventanales estaban cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo rojo que apenas contenían el murmullo de la música. El aroma de flores recién cortadas, mezclado con perfumes caros y vino especiado, se extendía por los corredores, anunciando que la casa del magnate abría sus puertas a la élite de Newport. Renata observaba desde el corredor del segundo piso, oculta tras una cortina de encaje blanco. Su vestido de terciopelo verde olivo era elegante, pero no apropiado para una presentación formal. Nadie la había invitado. Nadie había llamado a su puerta con un vestido nuevo, ni había enviado una doncella a peinarle el cabello. El baile no estaba pensado para ella, no esta vez, ni ninguna otra. Apoyada en su bastón, Renata respiraba con lentitud, como si cada nota del cuarteto de cuerdas que sonaba abajo fuera un hilo que tiraba de su pecho. Desde esa altura, los invitados parecían bailar sin peso, envueltos en una bruma de tul y seda, entre carcajadas suaves y copas de cristal. Fue entonces cuando lo vio. Un joven, de porte distinguido, cruzó el salón con aire confiado.
Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con pulcritud, y su levita de brocado azul marino brillaba bajo la luz de los candelabros. Sonreía con la naturalidad de quien ha sido educado para ser deseado. A su lado, Lionel Bellamy lo acompañaba con una expresión de satisfacción evidente, estrechando manos, presentándolo a los invitados, luciendo su orgullo como si exhibiera una joya recién adquirida. Renata supo en ese instante quién era. Nathan Prescott, sobrino del socio de su padre, el joven que había regresado de Europa para sentar cabeza, como decían los rumores. El muchacho educado, con fortuna, buenos modales y una misión. Su pecho se oprimió. Retrocedió unos pasos, con la garganta seca y las manos heladas. El peso de su bastón se volvió insoportable. Regresó a su habitación con pasos lentos. Cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la butaca junto al tocador. La música seguía resonando en sus oídos como una burla lejana. No lloró. No gritó, solo permaneció allí, mirando su reflejo en el espejo opaco. Al día siguiente, durante el desayuno, el mayordomo le informó que su padre deseaba verla en el despacho. Renata descendió con el rostro sereno y el alma en llamas. Lionel la esperaba de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas en la espalda. No se volvió al verla entrar. «Anoche fue un éxito», dijo sin preámbulo. Nathan causó una excelente impresión. Renata no respondió. «He hablado con Prescott esta mañana. Su sobrino está dispuesto a cortejarte, si muestras disposición. No hay razón para esperar más. Tienes edad suficiente y es hora de que tomes tu lugar en el mundo». Ella alzó el rostro. «¿Mi lugar, padre? ¿Es eso lo que busca? ¿Colocarme como una pieza en su tablero?» Lionel se volvió entonces, con la mirada encendida. «No me desafíes, Renata. He tolerado tus excentricidades por demasiado tiempo. Es hora de que hagas algo útil por esta familia. Un matrimonio con Nathan consolidará una alianza poderosa. No permitiré que lo arruines por tus caprichos». «No quiero casarme con alguien que apenas conozco», respondió con voz firme. «No soy una carga para ser intercambiada. No soy un negocio. Eres mi hija», espetó él, «y harás lo que se te ordene». Renata se incorporó con lentitud. «Prefiero 1000 veces el respeto de un jardinero que la sonrisa de un hombre que me ve como un favor». El silencio fue absoluto. Lionel palideció. Su mandíbula se tensó. Su voz, cuando habló, era un filo helado. «¿De quién estás hablando?» Renata lo miró a los ojos, sin miedo. «De Samuel Reed». La copa en la mesa tembló cuando el puño de Lionel cayó sobre el escritorio. «Ese hombre no volverá a pisar esta casa». Salió del despacho sin decir más. Su respiración era agitada, su mente desbordada por la furia. Bajó a las caballerizas con paso decidido y llamó al capataz. «Quiero que lo saquen de aquí. Hoy mismo. Inventa lo que sea. Acúsalo si es necesario. No me importa. Quiero verlo fuera antes del anochecer». Horas más tarde, el rumor comenzó a extenderse entre el personal. Samuel había sido acusado de robo. El capataz aseguraba haber encontrado herramientas valiosas desaparecidas y lo señalaba como el principal sospechoso. Nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie tenía el valor de defender al hombre que había trabajado con más dignidad que todos ellos juntos. Renata se enteró por una de las doncellas. Corrió al jardín con el corazón desbocado. No lo encontró. Preguntó a los criados, al cochero, al cocinero. Todos bajaban la cabeza, esquivando su mirada. Fue William, el criado silencioso que había guardado la carta en secreto, quien se acercó por fin. «Lo están echando, señorita. Lo acusan de un robo que no cometió. No tiene defensa. Nadie quiere enfrentarse al señor Bellamy». «¿Dónde está?», preguntó con los labios temblorosos. «En los establos. Está empacando sus cosas». Renata caminó con dificultad, sin bastón, sujetándose de las paredes, de las ramas, del aire mismo. Al llegar a los establos, vio a Samuel con una bolsa al hombro.
la ropa húmeda, la expresión serena. La lluvia comenzaba a caer. «No digas nada», le pidió él al verla. «Ya está hecho. Esto no es justo», murmuró ella, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Nada en este lugar lo es», respondió con suavidad. «Pero usted sí lo fue. Siempre lo fue». Renata quiso acercarse, tocar su mano, pedirle que no se fuera. Pero Samuel dio un paso atrás. La lluvia arreciaba. Los caballos se inquietaban. «Guarde nuestras cartas. Léala cuando el mundo la obligue a callar. Allí seguirá lo que fuimos». Se alejó sin mirar atrás. Renata cayó de rodillas sobre el barro, sin sentir el frío, sin importar el vestido empapado. El mundo giraba sin piedad, mientras la lluvia borraba los pasos de un hombre inocente que había amado sin condiciones y que ahora era expulsado por el simple crimen de haberla mirado sin miedo. Y así, en medio de la tormenta, la mansión Bellamy volvió a cerrar sus puertas, más fría y más vacía que nunca. Los días que siguieron a la partida de Samuel se tiñeron de un gris perpetuo sobre la mansión Bellamy. Era como si el cielo mismo se negara a brillar, como si la bruma del mar se hubiera instalado para siempre en las paredes, en los ventanales y en el corazón de quienes habitaban aquella casa cargada de silencio. Renata no bajó más al comedor. Se encerró en su habitación con las cortinas cerradas y el espejo cubierto por una manta oscura. Rechazó el té, rechazó el caldo, rechazó hasta las palabras. Solo aceptaba agua y a veces pan seco. Su figura, siempre delicada, comenzó a volverse aún más frágil. Su rostro perdió el color, sus labios se agrietaron por la ausencia de palabras, y su mirada, antes luminosa aún en la tristeza, se volvió opaca, distante, quebrada. La doncella que solía atenderla no sabía cómo comportarse. Dejaba los platos sobre la mesa sin atreverse a dirigirle la palabra. Algunas mañanas encontraba copas de cristal hechas añicos en el suelo, o un jarrón roto, o una caja de música destrozada en un rincón. Las manos de Renata, antes hábiles para bordar, estaban ahora llenas de pequeñas heridas, y sus ojos secos parecían haber agotado su última lágrima la noche en que Samuel fue expulsado bajo la lluvia. El mayordomo notificó la situación a Lionel Bellamy, quien apenas levantó la vista del periódico. No preguntó por el estado de salud de su hija, solo murmuró que, con el tiempo, se le pasaría. Pero el tiempo no curaba lo que no podía entender. Hortensia, tía de Renata, fue la única que cruzó la puerta de su habitación sin ser rechazada. Vestida siempre de negro riguroso, con un chal de lana y un rosario en las manos, entraba cada tarde, en silencio, y se sentaba junto a la cama, esperando que su sobrina hablara. No lo hacía, no al principio, pero una tarde, cuando el sol se escondía tras una niebla espesa, Renata susurró sin volverse: «¿Por qué me quitó lo único que me hacía sentir viva?» Hortensia tragó saliva. Su voz tembló cuando respondió: «Porque tu padre no entiende lo que es el amor. Solo sabe negociar, conquistar, poseer». «¿Y yo?», preguntó Renata. «¿Soy algo que puede poseer?» «No», dijo la tía con ternura. «Por eso te tiene miedo». Hubo un largo silencio. Las gaviotas gritaban a lo lejos, revoloteando sobre los acantilados, donde el mar golpeaba las rocas con una furia que parecía replicar la del corazón de Renata. «¿Cree que él me recordará?», preguntó ella con voz apenas audible. «Él te lleva dentro, Renata, como tú a él. ¿Y si me olvida? Nadie olvida lo que le devuelve la dignidad». Renata volvió el rostro hacia su tía. Sus ojos estaban secos, pero su voz era una grieta abierta. «Me estoy muriendo en vida, tía, y nadie lo ve». Hortensia se levantó con decisión. No pronunció palabra. Salió de la habitación y bajó al despacho, donde escribió una carta con letra elegante y segura. No mencionó nombres, ni fechas, ni recriminaciones. Solo pidió, con voz de mujer que ha amado en silencio, que aquel a quien Renata había entregado su alma
no la dejara apagarse sin una última palabra. Dobló la carta, la selló con cera blanca y la entregó personalmente a un cochero de confianza. Llévela al aserradero de Stonemill, pregunte por el joven Reed. No diga que viene de mí, solo entregue esto y regrese sin hacer preguntas. El cochero asintió sin replicar y partió esa misma noche, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer sobre la costa. Mientras tanto, en los salones del Club Náutico de Newport, los rumores comenzaban a extenderse con rapidez. Las señoras bien vestidas, envueltas en sedas y peinetas de carey, murmuraban entre té y pasteles sobre la extraña reclusión de la hija del magnate. Dicen que sufre de episodios que no distingue la realidad, decía una dama, agitando su abanico con teatralidad. Una pena. Tan joven, pero claro, siempre fue delicada, tan pálida, tan solitaria. Respondía otra, ocultando la malicia tras una sonrisa piadosa. Mi marido escuchó que tuvo una especie de obsesión con un criado, añadía una tercera. Imagínense el escándalo. Menos mal que Lionel actuó a tiempo. No sabían que aquellas palabras no eran fruto de la imaginación, eran parte de una estrategia. El señor Prescott, socio de Lionel, había comenzado a difundir versiones convenientes para justificar el rechazo del compromiso propuesto. Necesitaban proteger el nombre de Nathan, quien se había sentido incómodo ante la frialdad de Renata y había declinado discretamente la unión. Y Lionel, incapaz de soportar la idea de que su hija hubiera sido despreciada, permitió que circularan las versiones más favorables a su reputación. La inestabilidad mental de Renata se convirtió en tema recurrente de conversación en los bailes, en las meriendas, en las cartas que las damas de Newport enviaban a sus primas en Boston. Dentro de la mansión, Renata no sabía nada de eso, pero lo sentía. Sentía en el modo en que las doncellas bajaban la voz cuando pasaban por su puerta, en las miradas furtivas del mayordomo, en la frialdad repentina con la que los jardineros evitaban el sendero de los lirios como si fuera un terreno maldito. Una noche, incapaz de dormir, Renata se levantó y caminó hasta el ventanal que daba al mar. Estaba descalza. Llevaba solo una bata de lino blanco que se agitaba con el viento. Apoyó la frente contra el vidrio y cerró los ojos. «Samuel», murmuró, «si me recuerdas, respóndeme, no con palabras, con un suspiro, con un temblor, con una señal». Y entonces, como si el universo la oyera, el viento sopló con una fuerza repentina y una de las cartas escondidas entre sus libros cayó al suelo, abierta, como si pidiera ser leída de nuevo. Renata se arrodilló, la tomó entre las manos y leyó. «Guarde nuestras cartas, léala cuando el mundo la obligue a callar. Allí seguirá lo que fuimos». Y por un instante, entre la oscuridad y la sal del mar, supo que aún no todo estaba perdido. El silencio seguía reinando en la casa, pero frente al mar, en lo más profundo de su pecho, algo comenzaba a despertar. Una esperanza, un susurro, una promesa que aún no había sido rota. La mañana amaneció cubierta de bruma en Stonemill, una aldea costera donde las casas de madera resistían los embates del viento con la misma dignidad que sus habitantes. Samuel Reed despertó antes del alba como de costumbre, con las manos adormecidas por el frío y el cuerpo aún marcado por el trabajo rudo del aserradero. Desde su modesta habitación, el mar se adivinaba en el horizonte, más como un recuerdo que como una presencia. Pero ese día, un sobre sellado esperaba sobre la mesa de roble viejo, dejado allí por un mensajero silencioso que no dio explicaciones. Samuel lo abrió con cautela. El trazo femenino era pulcro, elegante, directo. No había adornos, pero sí urgencia. Hortensia Bellamy, tía de Renata, le pedía que volviera, que no por él, sino por ella, porque la joven se consumía en un encierro sin sentido, porque su espíritu, antes contenido pero firme, ahora se marchitaba como una flor sin agua, y porque, si alguien podía traerla de regreso a la vida, era él.
No hubo vacilación. Samuel empacó pocas cosas y partió esa misma tarde. No lo hizo por orgullo ni por romanticismo. Lo hizo porque sabía, en lo más profundo de su ser, que algo entre él y Renata había quedado suspendido, como una nota que no alcanzó a ser tocada, algo que necesitaba terminar de decirse. 3 días después, al anochecer, llegó a Newport. No se acercó por la carretera principal ni se alojó en las posadas conocidas. Recorrió caminos de tierra húmeda, bordeando las plantaciones de manzanos y las viejas casas de campo, hasta que alcanzó la playa cercana a la mansión Bellamy. Allí, entre las rocas y la arena mojada, encontró el único sitio donde podía respirar sin que lo alcanzaran los ecos del desprecio. El mar rugía con fuerza esa tarde. Las gaviotas volaban bajo, anunciando tormenta. Samuel caminó por la orilla, con la mirada perdida, sin saber si el destino lo llevaría al encuentro o al vacío. Llevaba en el bolsillo una de las cartas de Renata, doblada, gastada, con manchas de sal. La había releído tantas veces que sus palabras ya no estaban solo en el papel, sino grabadas en su piel. Y entonces la vio. Una figura envuelta en un abrigo de lana gris, los cabellos sueltos agitándose con el viento, descalza, caminando sobre la arena húmeda. Avanzaba con paso torpe, pero sin detenerse. Parecía no ver el mundo. Solo avanzaba, como si buscara algo que no sabía cómo nombrar. Samuel contuvo la respiración. «Renata», murmuró. Ella se detuvo. Giró lentamente. Sus ojos se abrieron con incredulidad, con un temblor que se apoderó de todo su cuerpo. Durante unos segundos, ninguno se movió. El mar era el único sonido, el viento, el único testigo, y luego corrieron. Samuel la sostuvo antes de que tropezara. Ella se aferró a su pecho con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. No dijo nada al principio, solo lloró. Lloró como no lo había hecho desde que lo expulsaron. Lloró por todo lo que no se atrevió a sentir frente a su padre, por las palabras que no pudo gritar, por las noches sin sueño, por la flor entre los lirios que nunca volvió a encontrar. Samuel la abrazó sin decir palabra. Cerró los ojos y la dejó llorar. La rodeó con su abrigo. Le acarició el cabello con dedos torpes, y en ese silencio de arena y agua supieron que aún estaban completos, aunque rotos. «Pensé que no volvería a verte», dijo ella al fin, con la voz ronca. «Yo también lo pensé», respondió él. «Estoy cansada de obedecer, de fingir, de respirar a medias», susurró Renata. «Solo aquí puedo ser yo». «Entonces quédate aquí», dijo Samuel tomándole el rostro con ambas manos. «Aquí donde nadie decide por ti». Un grito interrumpió la escena. «¡Renata!». La voz de Lionel retumbó como un trueno seco entre las rocas. El magnate avanzaba por la arena, escoltado por 2 criados. Vestía de negro, con el abrigo volando detrás de él como una sombra. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. Renata se apartó de Samuel con lentitud, sin esconderse, sin agachar la cabeza. «¿Qué haces aquí?», bramó su padre. «Viviendo», respondió ella, sin temblar. «Te escapaste como una cualquiera. Dejaste la casa en plena noche, deshonrando mi nombre». «No quiero tu nombre», dijo ella con voz baja pero firme. «No quiero tu mansión, tus vestidos, tu vergüenza. Quiero poder amar sin tener que esconderme. Quiero poder decidir a quién le entrego mi alma». «No entiendes nada», rugió Lionel. «Este hombre solo quiere aprovecharse de ti. Te ve débil. Me ve fuerte. Me ve entera. Me ve como tú nunca quisiste ver». Lionel alzó la mano, no para golpear, sino para imponer el silencio. Pero Renata no cayó. «Mi alma no está rota, padre. Mi cuerpo no es una mercancía. No soy un castigo. Y si tengo que vivir como una prisionera para conservar tu apellido, prefiero morir entre los pescadores, libre, que vivir encerrada bajo tus condiciones». El rostro de Lionel se transformó.
La furia se dio paso a una palidez repentina. Sus ojos se abrieron y una mano se llevó al pecho. «¡Señor Bellamy!», gritó uno de los criados. «Señor, ¿se encuentra bien?». Lionel se tambaleó. Los labios le temblaron. Dio un paso atrás y cayó de rodillas sobre la arena mojada. Samuel corrió hacia él. Renata, con el corazón en vilo, observó cómo el cuerpo de su padre se derrumbaba sin fuerzas. No fue un desmayo, fue algo más profundo. Fue el colapso de un imperio interior que había sostenido durante décadas, un derrumbe de orgullo, una grieta abierta por palabras que jamás esperó oír. Los criados lo alzaron con dificultad y lo condujeron de regreso a la mansión. Renata no lo siguió. Se quedó de pie con los pies desnudos sobre la arena y el cabello húmedo sobre los hombros, mirando cómo la figura de su padre desaparecía en la distancia. Samuel se acercó, le ofreció su abrigo. Ella lo aceptó sin palabras. Esa noche, mientras la mansión Bellamy volvía a cerrar sus puertas, la ciudad entera murmuraba sobre el escándalo, sobre la hija rebelde, sobre el magnate que cayó enfermo tras una disputa con la joven que muchos creían incapaz de alzar la voz. Y en una cabaña cercana al mar, iluminada por una lámpara de aceite, Renata Bellamy respiraba por primera vez sin miedo, porque esa noche había elegido, y no con obediencia, sino con coraje, con el coraje de quien renuncia a todo para no perderse a sí misma. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas del acantilado, como si también ellas se resistieran a aceptar los cambios que se respiraban en Newport. A lo lejos, el perfil majestuoso de la mansión Bellamy se recortaba contra el cielo encapotado, pero ya no era símbolo de poder ni de prestigio. Las ventanas permanecían cerradas, el jardín marchito, y los rumores corrían más rápido que el viento. La familia Bellamy había perdido su esplendor, y su caída era observada con la morbosidad de quien se deleita al ver un gigante desmoronarse. Pero no todos los ojos estaban puestos en la colina. En una pequeña casa de madera, a orillas del pueblo costero, se escribía en silencio una historia distinta, una historia de reconstrucción, de dignidad y de resistencia. Renata Bellamy, la misma que durante años fue conocida como la inválida invisible del magnate, vivía ahora entre campesinos, sin escoltas ni sirvientas, sin bordados de seda ni espejos de marco dorado. Dormía en una cama sencilla, cocinaba sus propios alimentos y cada mañana salía al patio con una cesta entre los brazos para recoger flores silvestres que luego bordaba con paciencia en pañuelos de lino. No era una vida fácil, pero era suya. Samuel había sido el primero en enseñarle a encender el fuego sin ayuda, a hervir agua, a medir la harina para el pan. Lo hacía sin imponer, sin corregir con severidad. La miraba con ese respeto que no se aprende, con esa paciencia que solo poseen los que han conocido la escasez. Juntos pintaron las paredes de la pequeña casa, repararon las tejas del techo y sembraron semillas en el jardín trasero. No hablaban mucho, pero cada gesto tenía el peso de una promesa. Renata bordaba cada pañuelo con esmero. No repetía los diseños. Unos tenían lirios, otros margaritas, otros racimos de lavanda o ramas de olivo. Los vendía en el mercado de los domingos envueltos en papel de estraza. Al principio, los vecinos la miraban con desconfianza. Una dama viviendo sola, sin apellido ni escolta, era motivo de susurros. Las mujeres del pueblo bajaban la voz cuando pasaba frente a ellas. Algunos hombres, por curiosidad o malicia, trataban de acercarse, pero eran frenados por la firmeza de su mirada. Una tarde, una anciana del pueblo se detuvo frente a su puesto de venta. Tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo y las manos deformadas por la artritis. «¿Usted es la señorita Bellamy?», preguntó con franqueza. «Lo fui», respondió Renata, sin alzar la voz. «Ahora solo soy Renata».
La anciana tomó uno de los pañuelos y lo acarició con los dedos temblorosos. Este bordado es idéntico al que hacía mi madre. Lo hacía en tiempos de guerra. No creí volver a verlo. Renata la observó con ternura. ¿Le gustaría llevarlo? No puedo pagar lo que vale. Entonces no me pague. Regáleme su historia. La mujer sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Desde ese día comenzó a correrse la voz de que la señorita Bellamy no era una mujer orgullosa ni frágil, sino una mujer distinta. Una que había nacido entre brocados, pero que sabía coser con hilo sencillo. Una que había sido humillada, pero no vencida. Poco a poco comenzaron a llegar más compradores, no por compasión, sino por admiración. Los pañuelos de Renata se convirtieron en algo preciado, no por la tela ni por el diseño, sino por lo que representaban, la capacidad de una mujer para reinventarse sin perder la dignidad. Samuel la observaba desde la distancia sin intervenir. Seguía trabajando en el astillero local, donde levantaba maderos, transportaba vigas y ganaba el respeto de sus compañeros por su constancia y nobleza. Por las noches, cenaban juntos en la pequeña casa. Ella preparaba una sopa caliente, él cortaba pan. A veces hablaban, otras veces comían en silencio. Y en ese silencio se escuchaban más cosas que en cualquier conversación. En el pueblo, algunos comenzaron a decir que eran una pareja. Otros afirmaban que no vivían en pecado, pero tampoco en mentira. Nadie sabía con certeza qué los unía. Pero todos veían que ella caminaba con más firmeza desde que él regresó. Mientras tanto, en la cima del acantilado, Lionel Bellamy se aferraba a los restos de su poder como un náufrago desesperado. Había perdido contratos importantes tras el escándalo familiar. Sus antiguos socios, temiendo verse salpicados por los rumores, habían comenzado a retirarse. Los banqueros pedían garantías que ya no podía ofrecer, y los obreros de los astilleros hablaban de huelga. La caída no fue abrupta, pero sí inexorable. El despacho de Lionel, antes lleno de telegramas, planos y documentos, estaba ahora sumido en un silencio espeso. El humo del tabaco ya no cubría el aire con soberbia. Solo quedaban cenizas, copas vacías y una sensación de derrota que ni el más costoso de los trajes podía disimular. Se negaba a pedir ayuda, no a sus conocidos, ni a sus antiguos aliados, ni siquiera a su propia hija. La última vez que la vio había sido en la playa. Había caído de rodillas frente a ella, no por sumisión, sino por el peso del colapso. Desde entonces no había pronunciado su nombre. No preguntaba por ella, no hablaba de ella. Pero en las noches, cuando nadie lo veía, caminaba hasta el ala norte de la casa, donde aún quedaba el piano sin tocar, el bastón olvidado en un rincón y una peineta de nácar sobre la cómoda. Allí se quedaba de pie, con los ojos húmedos, sin atreverse a tocar nada. En el mercado los comentarios sobre su ruina crecían. «El señor Bellamy está perdiéndolo todo», decían algunos. «¿Y su hija? ¿No ha ido a buscarla? Dicen que prefiere vivir entre campesinos que volver a ese infierno. Entonces tal vez nunca fue tan débil como pensaban». Renata escuchaba estos rumores en silencio, sin confirmar ni desmentir. Sabía que el desprecio era un boomerang y que su padre había sembrado demasiado orgullo para esperar cosechas nobles. Una mañana, mientras bordaba junto al ventanal, Samuel se le acercó con una flor silvestre en la mano. No dijo nada, solo la dejó sobre la mesa y volvió a su trabajo. Renata tomó la flor entre los dedos. Era una margarita común, cubierta de barro seco. «No es hermosa», murmuró, «pero creció donde nadie miraba». Samuel, desde la puerta, respondió sin volverse: «Como usted». Y en esa frase, tan sencilla, tan desnuda, Renata comprendió que no necesitaba volver a ser la señorita Bellamy, porque en ese rincón del mundo, con los pies sobre la tierra y las manos llenas de hilo y lodo, estaba floreciendo de verdad. Y ya nadie podría arrancarla. La primavera había llegado con un aire incierto a la costa de Newport.
Los campos cercanos comenzaban a cubrirse de flores salvajes, y el mar, que durante el invierno rugía con furia, ahora respiraba con calma, como si también buscara redención. En la pequeña casa de madera, la vida transcurría con sencillez. Renata bordaba por las mañanas, mientras Samuel reparaba redes de pesca o ayudaba en los muelles. Todo parecía tranquilo, pero bajo esa apariencia reposada se gestaba un cambio que ninguno de los dos quería nombrar. Esa tarde, Samuel regresó más temprano que de costumbre. Traía en el rostro una expresión que Renata no supo interpretar al principio. No era tristeza ni alegría, sino algo que mezclaba ambas cosas. En sus manos llevaba una carta doblada y un sobre con el sello del astillero de Boston. Se quedó de pie en la puerta, con la brisa marina despeinando su cabello oscuro. «Llegó esta carta esta mañana», dijo con voz contenida. Renata dejó a un lado el bordado y lo miró en silencio. Samuel se acercó y le entregó el papel. Ella lo leyó con calma. La carta estaba escrita por el supervisor de un astillero importante. Le ofrecían trabajo estable, vivienda y un salario digno. Era una oportunidad que muchos hombres en su situación soñarían tener. «Boston», murmuró ella, apenas audible. «Es lejos». «Sí, pero es trabajo, Renata, y no cualquier trabajo. Con esto podría ahorrar, construir algo propio, algo que algún día también sería tuyo, si quisieras». Ella apartó la mirada. Una parte de su corazón se llenó de orgullo por él, pero otra se estremeció ante la idea de su partida. No era un amor que necesitara promesas ni juramentos, pero su presencia se había convertido en la raíz que sostenía su nueva vida. Sin él, el mundo volvería a ser demasiado grande. «Si lo deseas, debes ir», dijo al fin, sin levantar la voz. Samuel la observó, sorprendido. «¿Eso quieres que haga? Quiero que sigas el camino que elijas, no el que creas que debo dictarte yo», respondió con la serenidad de quien reprime el temblor del alma. Samuel dio un paso hacia ella. Se inclinó ligeramente, buscando sus ojos. «No te hablo de caminos, te hablo de ti. ¿Crees que puedo dejarte aquí, sola, después de todo?» Renata apretó los labios intentando mantener la compostura. «He aprendido a estar sola, pero no deberías tener que hacerlo. Tampoco deberías cargar con una mujer que ha sido el peso de otros». Las palabras salieron suaves, pero hirientes. Samuel frunció el ceño. Era la primera vez que discutían. No por orgullo, sino por miedo a perder lo que habían construido sin palabras. Ella apartó la mirada y se volvió hacia la ventana. Afuera, el mar brillaba con reflejos plateados, indiferente al drama que se desataba dentro de la pequeña casa. «No digas eso», replicó él. «No hables como si fueras una carga. Si supieras lo que hiciste por mí...» «No me lo digas», interrumpió ella. «Si lo dices, no podré dejarte ir». Samuel la miró con dolor. Hubo un largo silencio. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, más cruel. Finalmente, él se acercó y tomó su mano con ternura. La besó, apenas rozando la piel. Luego, sin añadir una palabra, salió al patio. Renata lo observó alejarse con el alma dividida entre la gratitud y la desesperanza. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes bajas. El viento soplaba con insistencia, y las ramas del manzano del jardín golpeaban contra la ventana. Renata no pudo dormir. Se levantó, encendió una lámpara de aceite y se envolvió en una manta. Afuera, el mar rugía con un sonido profundo, casi humano. Tomó su bastón, el mismo que la acompañaba desde su adolescencia, y salió sin miedo. El sendero hacia el acantilado era estrecho y resbaladizo. La tierra aún húmeda por la lluvia reciente se pegaba a sus botas. Pero ella siguió caminando, guiada solo por el resplandor del faro distante. El corazón le latía con fuerza, no por esfuerzo, sino por la certeza de que aquella noche sería decisiva. Cuando llegó al borde, el viento la envolvió como un abrazo antiguo.
Desde allí podía ver el mar abierto, inmenso, eterno. Cerró los ojos y recordó la primera vez que lo había visto a él. Samuel, inclinado entre los rosales, con la camisa arremangada y la mirada limpia. Aquella mirada que no desvió, que no la compadeció. La mirada que le había devuelto su dignidad. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Si lo amo, debo dejarlo volar», susurró, apenas audible entre el viento. El faro lanzó un haz de luz que cruzó el horizonte. Renata se quitó el guante derecho y acarició el bastón. Lo sostuvo contra el pecho y con determinación bajó por el camino de regreso. Al amanecer, el cielo estaba despejado. Samuel aún no había salido de la casa. Se encontraba sentado junto a la mesa con la carta del astillero abierta frente a él. Había pasado la noche entera dudando. Cuando oyó sus pasos, se levantó. Renata llevaba en las manos el bastón, lo había limpiado y pulido. En la empuñadura de plata, grabadas con delicadeza, brillaban unas palabras nuevas. «¿Qué es eso?», preguntó él. «Una despedida», respondió ella con una calma que le costaba sostener. Le tendió el bastón. Samuel lo tomó y leyó la inscripción. «Camina por los dos». Sus ojos se humedecieron de inmediato. «No puedo aceptarlo», murmuró. «Sí puedes. Este bastón me sostuvo cuando yo no creía poder caminar. Ahora te sostendrá a ti para recordarte que donde vayas vas acompañado». Samuel la miró, incapaz de hablar. Quiso decirle que no se iría, que el trabajo no importaba, que su vida solo tenía sentido cerca de ella. Pero entendió que eso sería robarle lo que había luchado tanto por conquistar, su libertad. Y entonces, en silencio, asintió. La abrazó con fuerza, como si quisiera grabar su olor, su voz, su calor en la memoria. Ella no lloró, solo apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos que durante meses habían marcado el compás de su nueva existencia. «Volveré», dijo él. «No me prometas eso», respondió con una sonrisa leve. «Prométeme que serás feliz». Él bajó la cabeza. No insistió. Horas después, el sonido de un carruaje rompió el silencio de la calle. Samuel subió con su maleta. Llevaba el bastón en la mano. Renata lo vio partir desde la ventana. No levantó la cortina. Solo permaneció de pie, observando la figura que se perdía entre la neblina. Cuando el ruido de los cascos se desvaneció, la casa quedó en calma. Renata caminó hasta la mesa, tomó una hoja y comenzó a escribir. No era una carta, era una oración, una plegaria muda por él, por ella, por todo lo que había sido necesario perder para que el alma volviera a respirar. El día avanzó lentamente. El sol cruzó el cielo y se ocultó tras el horizonte. Renata se sentó en el porche con su bordado a medio hacer, escuchando el rumor del mar. En su interior había tristeza, sí, pero también una paz nueva, una claridad que no había sentido nunca. Comprendió que amar no era retener, sino dejar que el otro siguiera su destino, con la certeza de que, en alguna parte, sus almas seguirían caminando juntas. Cayó la noche. Las velas ardían bajas cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. Se levantó con dificultad y abrió. Ante ella, en la penumbra, estaba Lionel Bellamy. Su padre se sostenía con dificultad. Su rostro había envejecido en semanas. Sus mejillas hundidas, los ojos apagados, el cabello blanco despeinado. Llevaba un abrigo raído y las manos temblorosas. No quedaba rastro del magnate poderoso que un día dominó los astilleros. «Renata», dijo, con voz quebrada, «no tengo derecho a pedir nada, pero ya no me quedan fuerzas para el orgullo. Vengo a pedirte perdón». Ella lo miró largo rato sin pronunciar palabra. En su pecho se mezclaban el dolor, la compasión y la memoria. Vio en él no al enemigo, sino al hombre vencido por su propio peso. Dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. «Pase, padre», susurró.
Aquí aún hay lugar para el arrepentimiento. Lionel bajó la cabeza y entró. Afuera, el mar volvió a rugir con fuerza, como si quisiera acompañar aquel encuentro silencioso entre dos almas que, a pesar del daño, aún compartían la misma sangre y el mismo anhelo de redención. Y entre el murmullo de las olas, la lámpara del pequeño hogar siguió encendida hasta el amanecer. El sol despuntaba sobre las aguas de Newport con la quietud solemne de un nuevo ciclo. Había pasado un año desde aquella noche en que Lionel Bellamy tocó la puerta de su hija derrotado por el tiempo, la enfermedad y los fantasmas que él mismo había creado. Renata lo cuidó en silencio, sin rencor. No hubo largas conversaciones ni disculpas grandilocuentes, solo gestos pequeños como preparar su té con menta, cambiarle el vendaje sin que lo pidiera o acompañarlo en silencio mientras él miraba el mar con los ojos llenos de arrepentimiento. Lionel murió una madrugada de otoño, en una mecedora frente al hogar, con una manta sobre las piernas y el rostro en paz. Murió sin fortunas, sin poder, sin halagos, pero no murió solo. Renata cerró sus ojos y susurró una oración por él, no por el magnate, sino por el hombre que finalmente había encontrado la humildad. Tras su partida, la antigua mansión Bellamy fue vendida a una familia bostoniana. Nadie más volvió a hablar de banquetes ni de alianzas comerciales. Los muros que una vez encerraron el silencio de una hija no deseada, ahora acogían los gritos de niños jugando en los jardines restaurados. Renata permaneció en su casa de madera junto al mar. Con el dinero obtenido de la venta y los ahorros que había reunido con su trabajo artesanal, fundó una pequeña escuela. La llamó Los Lirios del Acantilado, en honor a aquel lugar donde alguna vez tomó la decisión más dolorosa y valiente de su vida. La escuela no tenía grandes salones ni decoraciones suntuosas, pero sí tenía algo más valioso: ternura. Renata acogía niñas con discapacidades, muchas de ellas rechazadas por sus propias familias. Les enseñaba a bordar, a leer, a confiar en sí mismas. Caminaba entre ellas sin bastón, con paso firme y mirada altiva. Su cojera seguía allí, pero ya no la ocultaba ni la lamentaba. Era su cicatriz y también su estandarte. Las niñas la adoraban. La llamaban señorita Renata, con un respeto natural que no necesitaba imposiciones. Ella les hablaba de flores, de canciones antiguas, de la fuerza que nace del dolor. Las tardes eran dulces en aquella casa, perfumadas con lavanda y sonrisas tímidas. Una mañana de primavera, el mar se mostraba especialmente calmo. Renata había dispuesto un pequeño tapiz en el patio trasero para enseñar a bordar bajo el cielo abierto. Las niñas se sentaban en cojines, con los hilos de colores brillando bajo el sol. El murmullo de las olas acompañaba las puntadas, como un eco distante de una vida pasada. Renata guiaba con paciencia, corrigiendo con suavidad los errores de las alumnas. Vestía un sobrio vestido azul marino con botones de nácar, el cabello recogido en un moño bajo y una delicada bufanda blanca al cuello. Su figura proyectaba autoridad y ternura. A pesar de la brisa salina, su mirada se mantenía serena. En ese momento, una voz, familiar, grave, temblorosa, rompió la armonía del instante. «Renata». Ella giró lentamente. La voz no era un recuerdo, era real. El mundo pareció detenerse. Las niñas guardaron silencio. Frente al portón de madera, con el mar brillando detrás de él como una postal, estaba Samuel. Vestía un traje sencillo, con las botas polvorientas por el largo viaje. Había arrugas nuevas en su frente, pero su mirada seguía intacta, limpia, valiente, transparente. No llevaba maletas. Solo el bastón que Renata le había dado, ahora colgado de su cinturón como un símbolo de lo que había superado. Renata sintió que el aire se volvía más denso, como si todos los años de espera hubieran decidido caer sobre sus hombros al mismo tiempo. Se levantó lentamente.
Su andar seguía irregular, pero cada paso era firme. Él dio unos pasos hacia ella, luego se detuvo, y como si el tiempo lo obligara a rendir cuentas, se arrodilló. «No he venido a pedir tu mano», dijo con una sonrisa leve y los ojos brillantes. «He venido a pedirte que volvamos a caminar juntos». Renata lo observó largamente. No dijo nada. Caminó hasta él. Se arrodilló también, pese al dolor en la rodilla, pese al vestido limpio, y tomó su rostro entre las manos. Sus ojos se encontraron. No necesitaban más palabras. Ya no eran los mismos. Habían sufrido, perdido, aprendido. Lo que los unía ahora no era la necesidad, sino la elección. Se pusieron de pie tomados de la mano. Renata notó que él no usaba el bastón. Samuel lo había traído como recuerdo, no como apoyo. Ambos habían dejado de depender de algo que antes los definía. El bastón ahora era un símbolo, no una necesidad. Las niñas se miraban entre sí sin entender del todo, pero sabiendo que algo hermoso estaba ocurriendo. Renata sonrió. Con los ojos llenos de lágrimas, alzó el mentón. «Vamos a caminar entonces». Y caminaron. Juntos atravesaron el patio de tierra, bajaron hacia la playa y se adentraron en la arena húmeda. Los niños corrieron a su alrededor, jugando con caracoles y cantando canciones de viento. El mar los recibió con su antiguo canto, pero esta vez ya no era amenaza, ni prisión, ni espejo del dolor. Era libertad. Las olas le rozaban los tobillos. Ella no cojeaba. Él no miraba atrás. Ninguno preguntaba por el futuro. Lo estaban viviendo. En algún rincón del cielo, Lionel tal vez los observaba en paz. En algún rincón del alma, la niña que se escondía entre cortinas de encaje y el joven que cavaba en silencio entre rosales se abrazaban con ternura. El eco del mar acompañaba sus pasos. No para recordar el pasado, sino para celebrar la nueva melodía que ahora escribían, juntos. Y así, sin bastón, sin títulos, sin miedo, Renata y Samuel se perdieron entre las olas, dejando atrás todo lo que alguna vez los rompió y caminando hacia todo lo que ahora los hacía completos. 8 años habían pasado desde aquella mañana en que Renata y Samuel caminaron por última vez entre las olas como si fueran los únicos habitantes del mundo. 8 primaveras, 8 inviernos, 8 años de días sencillos y noches en calma. La escuela. Los lirios del acantilado seguía en pie, aunque las paredes ahora estaban cubiertas de dibujos hechos por niñas que ya no se avergonzaban de sus pasos torcidos ni de sus voces distintas. Renata, con sus 41 años, seguía despertando cada día antes del alba, preparando café con canela y revisando los hilos de colores para las clases. Su cabello, ahora salpicado por algunas hebras de plata, lo recogía con una cinta azul que su hija le había regalado. Porque sí, Renata y Samuel tuvieron una hija. La llamaron Elinor, en honor a una historia que Renata había leído de niña y que hablaba de coraje silencioso. Elinor nació sin ningún impedimento físico, pero con una sensibilidad tan profunda que desde pequeña supo consolar con una mirada, como su padre, y sostener con ternura como su madre. La niña crecía rodeada de historias, flores secas en libros antiguos y caracolas llenas de secretos. A veces, cuando nadie la veía, hablaba con el mar como si esperara que le respondiera. Samuel trabajaba en carpintería, fabricando pupitres para otras escuelas de la región. Sus manos, siempre fuertes, ahora eran más lentas, pero más precisas. Cada mueble que construía llevaba grabada una palabra, un símbolo, una historia. A menudo, los vecinos de Newport comentaban que jamás imaginaron que el jardinero de los Bellamy se convertiría en un hombre respetado, querido por todos. Pero no todos los nombres del pasado quedaron ilesos al paso del tiempo. El antiguo socio de Lionel Bellamy, aquel que una vez sugirió casar a Renata para darle utilidad, terminó en bancarrota tras una serie de inversiones fallidas.
Su familia, marcada por la vergüenza, abandonó Newport. Nadie derramó una lágrima por ellos. Algunos murmuran que fue castigo divino, otros, simplemente, justicia. El capataz que falsamente acusó a Samuel de robo murió solo, sin amigos ni compasión. Fue encontrado en una posada de mala muerte, sus últimos días consumidos por el remordimiento y el alcohol. Renata, al enterarse, solo cerró los ojos y oró en silencio por su alma, como lo hacía por todos los que alguna vez la hirieron. Hortensia, la tía noble y callada, aún vivía. Ya no caminaba con la agilidad de antes, pero cada tarde se sentaba en el porche de la casa de Renata a bordar en compañía de su sobrina nieta. Decía que la niña tenía los ojos de Lionel cuando sonreía, y eso bastaba para que Renata la abrazara sin decir una palabra. El pueblo de Newport también había cambiado. La escuela se convirtió en un símbolo de progreso y compasión. Lo que empezó como un acto casi escandaloso, una hija de magnate viviendo entre campesinos, se transformó en motivo de orgullo. Otras mujeres comenzaron a fundar talleres, bibliotecas, espacios donde antes solo había silencio y obediencia. Y así, en el último día de verano, mientras el cielo se teñía de naranja y la brisa traía aromas de lavanda y sal, Renata escribió una carta a sí misma. La colocó entre los lirios, donde una vez empezó todo. Decía: «A la muchacha que un día creyó que era invisible, gracias por no rendirte, gracias por esperar, por amar, por caminar. Aún cojeo, aún tengo miedo, pero ya no me escondo. Ahora soy raíz, soy madre, soy memoria. Y el mar, ese viejo espejo, me devuelve cada día un reflejo que ya no me asusta, el de una mujer que supo florecer en la grieta». Esa noche, Samuel la tomó de la mano como siempre. Juntos caminaron por la orilla, seguidos por los pasos pequeños de Elinor. 3 siluetas frente al mar, 3 tiempos distintos en un mismo instante. Y así terminó la historia. No con un beso apasionado, ni con campanas nupciales, sino con la certeza de que el amor verdadero, el que nace en la herida, el que se nutre de respeto, el que resiste a la vergüenza y al olvido, es el único que puede, en silencio, cambiar el mundo. Cuando el orgullo se desmorona y las máscaras sociales caen, queda lo único que verdaderamente importa: la dignidad, el amor sincero y la valentía de elegir el camino propio. El eco del mar no solo fue una historia de pasión contenida y redención tardía, sino un recordatorio de que incluso en los escenarios más adversos, una mujer puede levantar la cabeza, sanar sus heridas y reescribir su destino con sus propias manos. Renata nos enseñó que la fuerza no siempre se grita, a veces camina con bastón, en silencio, pero firme. Y Samuel nos mostró que el verdadero amor no humilla ni impone, sino que acompaña, espera y respeta. Esta historia es para quienes alguna vez se sintieron invisibles, para quienes luchan por ser vistas más allá de sus cicatrices, y para quienes creen que el amor puede ser refugio y también libertad. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más o con qué personaje te sentiste identificada. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra libertad en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes sienten el alma vibrar con historias como esta y que apoyas este canal con tu presencia. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de conmovedoras, llenas de emoción, giros inesperados y protagonistas inolvidables. Historias para sentir, para llorar, para sanar. Gracias por acompañarme hasta el final. Que el eco de esta historia te inspire a escribir la tuya.